Muy buenas tardes, amigos de La Silla Rota. Estamos en esta mesa de análisis una vez más esta semana hablando de la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso y que posiblemente se vote pues ya una vez iniciando el próximo periodo de sesiones, ya con la siguiente legislatura, con mayoría. Todavía esperamos amplia mayoría de Morena para la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. Y tenemos como invitados especiales hoy para hablar de este tema a Marco Baños. Él es ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto saludarte y, por supuesto, al doctor Armando Hernández. Muchas gracias. Y como ya decía Marco, también tenemos como invitado especial a Armando Hernández Cruz. Él es profesor investigador visitante de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y bueno, también ha colaborado en instituciones electorales. Entonces vamos a adentrarnos en el tema. Quisiera que empezáramos los tres a platicar acerca de lo que significa la reforma electoral. No es solo un cambio de nombre al Instituto Nacional Electoral, no es solo la eliminación de diputados y senadores plurinominales, también se toca el tema de las regidurías a nivel municipal y también de las diputaciones de los congresos locales. Entonces, no sé si quiere empezar usted, Armando, doctor, a platicarnos un poquito acerca de cuál es la verdadera relevancia que tiene la reforma electoral para lo que se conoce ahora como un proceso electoral formal o normal hasta ahora en México. Sí, gracias, con todo gusto. Buen día, un gusto, buenas noches, un gusto saludarles. Un gusto saludar también a mi querido amigo Marco Baños. Y sobre la reforma que se presentó, la iniciativa que se presentó el 5 de febrero de este año, es importante señalar que tiene muchos puntos que son relevantes y que pueden modificar el sistema democrático de nuestro país. Se tocan temas como los requisitos para la revocación de mandato y las consultas populares, la intención de crear un solo Instituto Nacional Electoral que tenga a su cargo las elecciones federales, estatales y municipales. Esto un poco con la política o práctica de racionalización de recursos públicos, que es lo que hoy en día se da en llamar austeridad, que a mí el término no me parece muy adecuado, pero implica pues, el disminuir el gasto de recursos en esta idea de concentrar toda la función electoral en un solo organismo. La parte que a mí más me preocupa es la propuesta de eliminar 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores electos bajo el principio de representación proporcional. Sobre este tema es el que yo quisiera concentrar mi participación en unos momentos. También se disminuye el número de legisladores locales, se pretende extinguir la figura de la representación proporcional, que ha sido una conquista y un triunfo en el sistema democrático de nuestro país a lo largo de los últimos 40 años. También, por otro lado, se pretende reducir el financiamiento ordinario de los partidos políticos a la mitad, el financiamiento que reciben cada año. Por supuesto que las cuestiones más importantes son estas que acabamos de señalar y bueno, también se considera el tema de la participación ciudadana como una facultad exclusiva el fomento a la participación ciudadana como una facultad exclusiva del INE o del INEC, ahora que se pretende Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y se modifican los temas que pueden ser objeto de la consulta popular y la revocación, bueno, la consulta popular particularmente. Entonces, sobre lo que yo quiero referirme específico es sobre el tema de la disminución de los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional. A lo largo de los últimos tiempos se ha difundido una errónea idea de que los diputados plurinominales no son electos democráticamente, que son impuestos por los partidos. Se dicen una serie de mentiras, como el hecho de que son sujetos a elección indirecta, que nadie vota por ellos, y que la figura no sirve. Todas estas falacias son graves porque en realidad lo que pasa con la representación proporcional es que es un sistema de elección directa a través del cual el ciudadano vota al mismo tiempo por el diputado o legislador de mayoría relativa al frente de la boleta, y al mismo tiempo su voto es útil para
la lista de representación proporcional que viene en el reverso de la boleta. El voto, un solo voto sirve para la elección por los dos principios, asignándose a los partidos políticos una representación que corresponde proporcionalmente, como su nombre lo indica, al porcentaje de votos obtenido. Entonces, hoy hay una preocupación sustantiva en la sociedad sobre el tema de la sobrerepresentación. Y me parece que es un tema de gran importancia este tema de la sobrerepresentación, pero al aprobarse, si es que se aprueba una reforma que desaparezca la figura de representación proporcional, los diputados plurinominales, se va a generar una mayor distorsión desde mi punto de vista en la representación. Es decir, podríamos tener el caso de que un solo partido político se lleve los 300 triunfos de mayoría, eventualmente, o un partido político que teniendo un margen de votación del 50% tenga el 70, 80% de la representación en los congresos, porque estas distorsiones que se generan hacia la posibilidad de traducir el porcentaje de votos en porcentaje de escaños se hacen más notorias en la elección de mayoría relativa, y la de representación proporcional incluso sirve para componer o compensar estas distorsiones. Desafortunadamente, la Constitución establece un límite de sobrerepresentación del 8%, que a mí me parece muy elevado, y esto no se está tocando en la iniciativa de reforma, se mantiene la sobrerepresentación, no es una figura que se haya pretendido disminuir. Y la otra cuestión es que se ha dicho también en los últimos tiempos que la virtual presidenta electa propone la extinción de la figura de la reelección. La reelección es una figura, la reelección legislativa y de ayuntamientos se introduce en nuestro modelo constitucional con la reforma electoral del 2014, y ahora se pretende eliminar esta figura, o bueno, por lo menos se ha planteado, no está en la iniciativa que estamos analizando, pero se ha hecho ese planteamiento. Entonces, este nuevo diseño del poder político, del sistema democrático, tendría desde mi punto de vista la tendencia a fortalecer a los partidos más fuertes en este momento histórico, disminuyendo los recursos para los partidos políticos y disminuyendo los diputados de representación proporcional. Lo que se hace es una cuestión que favorece a los partidos políticos que tienen en este momento mayor peso político y debilita al sistema de partidos y debilita aquellas expresiones minoritarias que no alcanzan triunfos de mayoría y que no tienen suficientes recursos para sostener sus actividades ordinarias. Entonces, a mí me parece que es importante tener una alarma, una alerta sobre lo que va a pasar con esta reforma. Yo creo, en todo caso, como especialista en la materia, que si se van a eliminar diputados porque se considera que 500 diputados son muchos, que eso puede ser discutible o no, pero los que se deben disminuir son los de mayoría relativa y no los de representación proporcional. De hecho, ahora que se discute la sobrerepresentación, a mí me parece que lo ideal es acercarnos en la medida de lo posible a lo que otros sistemas electorales tienen, que es una máxima proporcionalidad o proporcionalidad pura, que significa que el porcentaje de votación que tenga un partido político se traduce en el porcentaje de representación que tienen en los órganos legislativos. Y esto no se va a lograr con esta propuesta. De hecho, al contrario, esta propuesta sería una regresión a los avances que se han tenido desde 1977, con la creación, bueno, desde la década de los 60, inclusive con la creación primero de los diputados de partido y luego los diputados de representación proporcional. Es un avance, una conquista que de hecho fue la que permitió generar la semilla del pluralismo político que vivimos hoy, o de la pluralidad que se ha vivido a lo largo de las últimas décadas, porque de lo contrario las minorías siempre hubieran estado condenadas a ser minorías y nunca hubieran podido crecer, desarrollarse y incluso ocupar posiciones de gobierno, como se ha sucedido en las últimas ocasiones, y las minorías se vuelven mayorías gracias a la existencia de figuras como la representación proporcional. Y desde mi punto de vista es gravísimo que se pretenda eliminar esta figura, y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, y también me parece que es algo digno de debate y discusión en estos momentos. Sería todo por mi parte en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Marco, ¿usted qué opina? Precisamente también era un tema que quería tocar en la mesa con ustedes dos aquí, el tema de la sobrerepresentación. Pero regresando un poquito a la pregunta inicial, ¿qué es lo que más le preocupa de la reforma electoral? ¿Qué cosas ve usted que puedan ser alarma? O también, pues si es el caso, ¿qué cosas ve que son necesarias también para el avance de la democracia en México? Bueno, muchas gracias. Primero,
quiero decir que el contexto de la reforma electoral tiene que ver con iniciativas que el presidente de la República ya ha presentado en diversos momentos. Primero vino una propuesta de reforma constitucional que no tuvo mayores éxitos porque no fue posible construir las mayorías legislativas para poderla aprobar. Y luego vino la famosa presentación del Plan B, donde el presidente de la República insistió en una posible reforma que está siendo reiterada ahora prácticamente con casi los mismos contenidos que la que viene de abril, de finales de abril del año de 2023 y que se ha aprobado, digamos, inicialmente en el contexto del Congreso Nacional y que fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hay un antecedente en el cual, de manera insistente, el presidente y Morena han insistido en la posibilidad de implementar una reforma electoral. Me preocupan varias cosas de la iniciativa e incluso debo decir que, digamos, siendo justos con la realidad, yo solamente tendría coincidencia con el paquete de reformas que el presidente envió en un principio, con el tema de la posibilidad de incorporar los mecanismos electrónicos para la recabación y contabilización de los votos que se emiten el día de la jornada electoral para poder hacer más ágil todo el trabajo en las mesas directivas de casilla. Los demás temas sí tienen una serie de reflexiones que tienen que ser revisadas. Y empiezo por este mismo tema que ya comentaba usted y que comentaba, por supuesto, Armando, en el sentido de que estamos hablando de una iniciativa que está tocando de fondo el modelo de la representación política que nosotros tenemos y que no solamente tiene que ver con la composición del Congreso Nacional, sino que también toca de manera sensible la integración de los congresos de los estados. La iniciativa dice con toda claridad que se tendrá que establecer una especie como de tabulador poblacional, vamos a decirlo así, para saber cuál es la cantidad de personas que habitan cada una de las entidades federativas a efecto de determinar cuál es el universo de los diputados, de las diputadas que van a integrar cada uno de los congresos locales. Y de entrada, pues la iniciativa fijó en 15 el número de las diputaciones que deben integrar a los congresos locales, siempre y cuando el universo de los habitantes de esas entidades federativas sea inferior a 1 millón de personas. Y se va a ir agregando diputaciones por cada 500,000 habitantes después del millón, pero en todo caso nunca habrá más de 45 diputaciones en un congreso local. Esa parte sí establece y vuelvo a insistir, una especie como de tabulador poblacional que sitúa el número de las diputaciones de 15 hasta 45, 15 como mínimo, cuando hay menos de 1 millón, y 45 cuando el millón de habitantes se ha sobrepasado, pero nunca podría haber más de 45 diputaciones en las entidades federativas. Y también la representación en los ayuntamientos corresponde a un modelo que en la iniciativa de reformas constitucionales coloca de nueva cuenta un tabulador poblacional y entonces nos dice que, por ejemplo, la representación partidaria por la vía de las regidurías se va a sujetar al hecho de que solo habrá una regiduría, veamos esta propuesta, en todos aquellos ayuntamientos en los cuales exista una cantidad poblacional de menor a 60,000 habitantes. Ese es un primer parámetro que la iniciativa estableció. Y luego nos dijo que habrá hasta 3 regidurías cuando la población se sitúe entre 60,000 y 370,000, que habrá hasta 5 regidurías si hay de 370,000 a 690,000 habitantes y que podría haber hasta 7 regidurías si el universo de la población oscila entre 690,000 personas y 1,010,000. Si esa población de 1,010,000 es mayor, entonces se podrían tener hasta 9 regidurías. Es decir, digamos que el esquema de la representación pues sí tiene un cierto costo con relación a recoger el pluralismo que tiene la sociedad mexicana, porque pues de entrada en esos municipios chiquitos de 60,000 habitantes o menos, pues nada más habría una sola regiduría. Eso quiere decir que ningún otro partido, solo un partido tendría posibilidades a tener una representación por esta vía en la composición de los cabildos de los ayuntamientos y eso sí genera un problema, en mi opinión, bastante severo.
También creo que vale la pena revisar que para la integración del Congreso Federal, pues está estableciendo la posibilidad de hacer una especie como de registro de listas por cada entidad federativa, pero no es un esquema que esté asociado a una representación que resulte proporcional a la votación que se tenga, sino es simple y llanamente un sistema de listas en las cuales el partido que tenga la mayor presencia será el partido beneficiado, es el que se lleva prácticamente todo, disminuyendo de una manera sensible, abrupta, la posibilidad de representación de las demás fuerzas. Y en mi opinión, ese esquema de modificación de la representación política sí tiene un componente regresivo frente a lo que ha sido la tradición de México desde 1963, cuando se estableció en nuestra Constitución Federal los famosos diputados de partido que apuntaban a incluir a las fuerzas minoritarias en el seno de los órganos legislativos, procedimiento que se fue depurando con el paso de los años hasta llegar a este sistema que tenemos hoy día, donde hay 300 diputaciones de mayoría y 200 de representación proporcional. Pero es un tema muy, muy cuestionable. Creo que hay diversos aspectos que tienen que ser revisados de la iniciativa, pero si gusta, Alejandra, pues me quedo en esta primer tema y continuamos en la segunda oportunidad que usted me dé para exponer otros de los puntos que veo en la iniciativa. Muchísimas gracias, Marcos. Sí, quisiera continuar con otro punto de la iniciativa, precisamente. Es este también que ha pasado un poco desapercibido por lo mediático que se ha hecho solo de la iniciativa, pero también viene la posibilidad de enjuiciar políticamente a magistrados y miembros del Tribunal Electoral, tanto locales como el federal. Y también de eso quería preguntarles a ambos, pero quiero empezar esta vez con Armando Hernández. Armando, usted fue magistrado ya, y ¿no ve usted esto como una posible, un posible elemento de coacción hacia los integrantes de un tribunal electoral? Digamos, son la última instancia que se tiene al momento de apelar una elección, al momento de apelar procesos electorales y también procesos que implican a los partidos políticos. Sí, bueno, yo empezaría esta segunda intervención por señalar, me enfoqué en la primera parte en hablar de lo que más me preocupa de la iniciativa, pero hay un segundo elemento que es fundamental, sustantivo. Desaparecen los OPLES, los organismos públicos locales electorales, y los tribunales electorales de las entidades federativas, y se pretende concentrar en un Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda la función electoral a nivel federal, estatal y municipal. De tal manera que habría un centralismo, una concentración centralizada de los procesos electorales. Este diseño institucional o este rediseño institucional va acompañado de la propuesta de una elección directa de los miembros del INE y del INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que ahorita se ha desarrollado un intenso debate público y social sobre la elección directa de jueces, ministros y magistrados. Y la atención, el foco de atención se ha ido para allá, pero aquí la propuesta es exactamente la misma, que ya se había anunciado inclusive, como ya lo dijo bien Marco Baño, el tema del plan A, el plan B y ahora el llamado plan C, que ha sido una serie sucesiva de propuestas y de iniciativas que han tenido diferentes procedimientos hasta llegar a este punto, hasta este momento en el que se prevé que, habiendo aparentemente una mayoría calificada de los partidos políticos que comprenden el movimiento autorreferenciado como Cuarta Transformación, tendrán la posibilidad en la legislatura entrante, el último mes que coexiste la nueva legislatura con el último mes de gobierno del actual presidente, que fue quien envió las iniciativas, se plantea la posibilidad de que se aprueben muchas de ellas, entre otras esta, que es de gran relevancia para el sistema democrático de nuestro país y que puede tener consecuencias desde mi punto de vista, como ya lo señalé hace unos momentos, pues que no puedan ser favorables para el sistema democrático. Y en este caso me parece que el tema de la centralización, hay que recordar que el cambio del IFE al INE se dio en la reforma de 2014, pero no se quiso dar el paso completo. La propuesta de
lo que entonces se llamó el Pacto por México, era esa misma, desaparecer los órganos electorales locales y centralizar todo en un instituto nacional. Por eso se le cambió el nombre de IFE a INE. Esa fue una propuesta que no se concluyó, que se quedó en un paso intermedio entre la existencia de los OPLES y su posible subordinación al INE, su designación por parte de del Consejo General del INE. Entonces, el rediseño institucional, yo creo que había dos opciones: o regresarlo como estaba antes de 2014, o terminar de hacer lo que no hizo la reforma de 2014. Esta iniciativa lo que está pretendiendo hacer, pues, es dar el paso completo, la mitad del paso que le faltó a la reforma de 2014, de una propuesta que ya estaba desde hace tiempo para centralizar las funciones electorales, pero con motivos distintos. La primera parte de la propuesta que concluyó en la reforma de 2014 era la desconfianza en las autoridades locales y las autoridades electorales locales, y la injerencia que tenían los gobernadores y congresos locales en la designación de los funcionarios electorales de orden local. En este caso, la propuesta está argumentando austeridad o racionalidad en el uso de los recursos públicos, y por esa razón es que, aunque es la misma propuesta, finalmente terminar de quitarles a los estados la posibilidad de resolver los temas de las elecciones locales y centralizarlos en el INE, en el INEC. Con todo este rediseño, pues está completando ese paso que hizo falta en la de 2014, para bien o para mal. Yo no, en este momento no me pronuncio sobre si es lo conveniente o no lo conveniente este modelo centralizante, pero ese es un paso que se dio a la mitad y que ahorita se pretende concluir. Sí creo también, por supuesto, que el modelo por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que está dentro de las propuestas de la reforma judicial, y que puede someter a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a algún sujeto de control disciplinario, sanción. Sí coincido con este planteamiento, pues es una amenaza que puede influir en la toma de decisiones los órganos electorales, limitando quizás su libre determinación y su libertad de decisión. Hay que verlo también en dos partes, ¿no? En dos extremos. Hasta ahorita el Tribunal Electoral puede hacer lo que quiera porque no tiene una instancia superior que lo supervise, que lo revise, y entonces luego muchas veces pues emiten sentencias a la carta, y se emiten sentencias que no están justificadas, argumentadas y sustentadas. Eso es un extremo. Y el otro extremo es un control y disciplina férreos que los pueda limitar y pueda impedir la libertad en su toma de decisiones. Yo creo que siempre los extremos son malos, y tendría que haber, en todo caso, la búsqueda de puntos intermedios en donde se pueda ejercer una libertad de independencia y autonomía de los juzgadores en materia electoral a nivel federal, pero sin coartar su libertad de toma de decisiones. Esto es muy importante, pero esa parte pues viene más en la reforma judicial, me parece, que en esta de carácter electoral. Y bueno, por último está el tema de la elección, que los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del INEC, del nuevo instituto, sean electos por voto popular. Mi opinión al respecto es que no se necesita, no me parece que sea necesario. No sé si sea conveniente o no sea conveniente, pero darles legitimidad democrática a través del voto no es algo que estos órganos técnicos requieran, desde mi punto de vista. Y por lo tanto, yo creo que finalmente será una decisión que tomen los actores políticos, tomadores de decisiones, a los que les corresponde tomar esa decisión. Pero yo, como especialista en la materia, diría que mi opinión es que no se necesita que estos cargos sean de elección popular. Los procesos de designación, sea como sea, han funcionado, se han ido perfeccionando, han ido avanzando, y ahora cambiar la designación por la elección popular puede también llevar a ciertos riesgos en el desempeño de estas funciones. Sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Armando. Marco, ¿usted ve riesgos en la elección a través de esta vía, como decía Armando, popular, de los consejeros del posible INEC y de los magistrados? ¿Y cómo ve también este asunto de el juicio político que les puedan encauzar a los magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, empiezo por esto último, que me parece muy relevante, porque como todo mundo sabe, en el desahogo de la reforma judicial y particularmente en las propuestas que ésta tiene,
está incluida la posibilidad de establecer un tribunal de disciplina judicial que sustituiría una parte de lo que actualmente hace el Consejo de la Judicatura. De hecho, la iniciativa está señalando que habría la desaparición del Consejo de la Judicatura y que se crearían dos órganos nuevos, uno para la administración, la revisión de la administración del Poder Judicial, y la otra, la que tiene que ver con la disciplina a la que podrían ser sometidos los integrantes del Poder Judicial. Ciertamente hay un tema que está un poquito nebuloso, que está oscuro, que no está detallado en la iniciativa y que es cuáles serían las causales de procedencia de los procedimientos disciplinarios en contra de los jueces, de los magistrados. Lo que sí es un hecho concreto es que en la iniciativa se le dan facultades al Tribunal de Disciplina Judicial para que si, por ejemplo, no se cumplen los plazos para el desahogo de actividades judiciales, que se fijan en la propia iniciativa. Ejemplo, ningún asunto penal podría tener un plazo de desahogo mayor a un año, o todos los demás juicios de materias diferenciadas, dice la iniciativa, pues tendrían como máximo 6 meses. Y dice, si se pasan esos plazos, entonces el Tribunal de Disciplina Judicial podría revisar el comportamiento de los jueces. Y obviamente digamos, en la parte genérica de los funcionarios del Poder Judicial, pues eso suena bastante fuerte, más aún si no está claramente señalado el tema de cuáles serían las causales y cuáles serían los mecanismos específicos que se van a activar para poder definir ese esquema de disciplina. El juicio político en contra de magistrados y consejeros electorales, pues actualmente está previsto de alguna manera y está señalado como posible cuando se han vulnerado los principios rectores de la función electoral. Si un magistrado o una consejería no actuó con apego al principio de legalidad, con apego al principio de imparcialidad, con apego al principio de máxima publicidad, con apego a los principios de certeza y objetividad, pues entonces podría ser sometido a un juicio político. Y hemos visto una historia que ha sido recurrente en la vida de estas instituciones. El INE, el IFE-INE, pues tiene una historia de casi 36 años, y el Tribunal Electoral igual, aunque el Tribunal Electoral en 1996 dejó de ser un órgano constitucionalmente autónomo y se incorporó a la estructura del Poder Judicial. No así los tribunales locales, que son autónomos de acuerdo con las constituciones locales. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí es un órgano que depende de la estructura del Poder Judicial. Y entonces, cuando hay algún comportamiento que a juicio de los actores políticos sea erróneo de los consejeros, pues no sé, piense usted en la disputa entre Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba con el presidente y Morena, y los amagos constantes de iniciarles un juicio político. Y así una cantidad impresionante de amagos, sobre todo de el actual gobierno encabezado por López Obrador, donde en muchas ocasiones las decisiones que han tomado algunos juzgadores, algunos consejeros o consejeras electorales, pues han sido suficientes para que los partidos políticos, los actores políticos, sobre todo en este caso los oficialistas, pues amaguen con que le van a iniciar un juicio político a ciertas consejeras. Es un mecanismo de presión. Ahora, si ese mecanismo se modifica y se deja sujeto al libre albedrío del tribunal, por ejemplo, de disciplina judicial que se crearía si es que se aprueba la reforma al Poder Judicial, pues eso significa un esquema de presión que por supuesto coloca en una situación de desventaja a los juzgadores y a los propios consejeros y consejeras electorales. Claro. Siempre van a estar sobre el amago y van a estar sobre la posibilidad de que los sometan a un juicio, que los destituyan, que los metan a la cárcel, que les incauten sus bienes, su pequeño patrimonio, etcétera. Y ese tipo de cuestiones ponen entredicho la independencia y la autonomía que debería de tener el Poder Judicial. Por eso, quienes hemos opinado sobre el propósito de que se reforme el Poder Judicial para que la elección sea el mecanismo a través del cual ingresen los jueces
los magistrados, las magistradas, las ministras, los ministros, pues es un tema absolutamente cuestionable por muchas razones, Alejandra. Y termino diciéndole una cosa, evidentemente el Poder Judicial es un ejemplo vivo de que lo que se necesita es que existan personas especializadas en una función, que en este caso es la administración de justicia, y que además es una administración de justicia segmentada por materias. No es lo mismo especializarse en los temas electorales que especializarse en los temas penales o civiles o en los fiscales, ¿verdad? Obviamente impartir justicia. Hoy día el Poder Judicial pues viene implementando una reforma que ha permitido que se fortalezcan los exámenes, las entrevistas, los cursos de capacitación como mecanismos de promoción interna de los jueces y de los magistrados y ministros. Entonces, esta parte me parece a mí que se tiene que revisar con más cuidado y no dejar elementos en la Constitución o en la ley que subordinen la actuación de los jueces, de los magistrados y de los ministros a los designios del Poder Judicial, porque la reforma, dicho con toda claridad, apunta a eso, a generar un esquema de control absoluto de los jueces, que de por sí pues ya los vemos. Ahí está esta lamentable actuación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, no en la época de Armando Hernández, sino lo que estamos viendo ahora, donde insisten, por ejemplo, con una serie de argumentos en el tema de la delegación, de la alcaldía de Cuauhtémoc. Y así podríamos ir viendo una serie de cuestiones, la validación de la forma de distribución sin una interpretación amplia de lo que dice la Constitución local respecto de la asignación de las diputaciones plurinominales en la Ciudad de México. En fin, yo creo que son temas que se tienen que revisar con mucho cuidado, pero evitar justamente lo que ahora por la vía de la colonización y antes por la vía o después por la vía de la elección, pues se quiere hacer, que es controlar a los órganos jurisdiccionales para que se tenga un poder judicial a modo. Muchas gracias, Marcos. Sí, pues resulta complicado entender si son necesarias o no estas reformas que plantea el presidente para el poder, o bueno, para los órganos electorales, tanto para el Tribunal Electoral como para el Instituto Nacional Electoral, que sería nacional electoral y de consultas. Y ya para ir cerrando, quisiera, además de darles la oportunidad de que nos pudieran hacer otro comentario sobre la reforma y sobre lo que ustedes quisieran que el público de La Silla Rota entendiera muy claramente sobre esta reforma, también preguntarles, ¿era necesario hoy o en este tiempo una reforma electoral de esta envergadura? ¿Era necesaria tal vez otro tipo de reforma? Lo dejo ya a su opinión y para sus palabras de cierre. Armando, me gustaría empezar con usted. Sí, muchas gracias. Yo creo que una reforma electoral como se dice, de gran calado, normalmente acompaña a un proceso electoral significativo, importante, relevante, conflictivo. Así ha venido sucediendo. El marco jurídico electoral siempre se viene ajustando a nuevas necesidades, a nuevos contextos, a nuevas situaciones. Pero en este momento yo no veo de dónde se está, digamos, cuáles son las motivaciones para la reforma, salvo el punto específico de que la reforma del 2014, desde mi perspectiva, quedó inconclusa, y esta iniciativa está tratando de concretarla, de concluir esa idea antigua de centralizar todas las funciones electorales. El tema, ya lo dije, de la elección de los integrantes de estos órganos no me parece necesario a mí, desde mi punto de vista, no se requiere, no se necesita, no mejora la calidad del sistema democrático desde mi punto de vista. También por lo que hace a el tema de la revocación de mandato y las consultas populares, son ajustes menores, son ajustes de cuestiones mínimas. Igual el tema de participación ciudadana son temas mínimos, pero el otro tema central, del cual ya expresé mi preocupación, el cambio del sistema de representación política de nuestro país, me parece gravísimo. Me parece a mí, en lo personal, incluso más grave que la reforma que se quiere hacer al Poder Judicial. En este sentido, yo reitero que mi preocupación, y algo que creo que todo el mundo debe tener en cuenta, es que si bien por alguna equivocación o mala fe se popularizó en los últimos años, en las últimas décadas, la idea
de que los diputados plurinominales no sirven, no son electos, son impuestos, y una serie de falacias que muchos periodistas y comunicadores han venido repitiendo de manera insensata desde mi punto de vista, y eso generó un caldo de cultivo para el cual hoy la sociedad está de acuerdo en términos generales en que los diputados plurinominales no sirven para nada, que son impuestos por los partidos y todo ese tipo de falacias que se dicen, y entonces me parece que puede ser aceptable desde esa perspectiva, pero no de los especialistas, una reforma de este tipo, ¿no? O sea, suena bien popularmente decir, ay, vámonos en contra de los plurinominales, pero en realidad la distorsión que se va a ocasionar me parece que es mucho más grave a la representación política. Hoy en día hay quienes están preocupados por la sobrerepresentación, pues esta reforma generaría un mayor nivel de sobrerepresentación desde mi punto de vista al no traducir el porcentaje de votación en escaños, y eso extinguiría o condenaría la extinción a los partidos políticos con menos peso político actualmente, y eso nos dejaría un sistema unipartidista, bipartidista o cuando mucho tripartidista, si es que logran subsistir otras fuerzas políticas. De lo contrario, la reforma solo beneficia a las fuerzas políticas que actualmente tienen mayor peso político. Eso hay que tenerlo en consideración. Me parece importante que la gente conozca, que sepa de la consecuencia, las graves consecuencias negativas que desde mi punto de vista podría tener la extinción de la figura de los diputados plurinominales. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Marco, la misma pregunta para usted. ¿Era necesaria una reforma electoral en este tiempo? ¿Y algún comentario que quisiera hacernos en general sobre la reforma? Bueno, yo pienso, Alejandra, que los órdenes jurídicos no son inmutables, que necesitan actualizarse de manera periódica frente a las nuevas realidades y los nuevos fenómenos que se les van presentando. La sociedad es dinámica, cambia, presenta fenómenos distintos, y en materia político-electoral pues hay correlaciones de poder diferenciadas y también problemas que surgen en la cotidianidad de las elecciones, por decirlo de alguna manera. Yo creo también que el marco normativo que tenemos, que proviene de 2014, después de 10 años de aplicación, sí presenta algunos puntos que necesitan ser modificados, pero como cualquier otra reforma, la reforma debe apuntar a cubrir las oportunidades de mejora, a fortalecer los esquemas de la democracia mexicana, a ampliar y a corregir, digamos, a corregir los desvíos en la actuación de las autoridades electorales, en sus costos, etcétera, pero no a deconstruir los pasos que se han tenido, en este caso, para tener árbitros que garanticen que las elecciones se van a hacer de la mejor manera posible y con la mayor calidad también posible. Entonces, esa primera parte la quiero apuntar. También debo reconocer, con la experiencia que me ha tocado tener en el funcionamiento de los organismos electorales, que es claro que cualquier organismo administrativo necesita mejoras y que una de esas mejoras puede llevar a la reducción de sus costos. Creo en la posibilidad de que las reformas se den, pero siempre y cuando esas reformas estén precedidas, como ha ocurrido en la tradición mexicana de los últimos 35 años, de acuerdos políticos entre todas las fuerzas políticas, pero que además los acuerdos políticos estén fortalecidos, estén acompañados de diagnósticos técnicos hechos por especialistas y hechos por integrantes de los propios organismos que se van a modificar, o de personas que han aplicado las normas que se quieren modificar. Hay muchos detalles que podríamos decir, pero hoy día pues es muy claro que la regulación, por ejemplo, del artículo 134 constitucional, que le establece restricciones a los servidores públicos, es absolutamente inoperante. Habría que ver el dictamen o las sentencias del Tribunal Electoral de ayer, o el dictamen de calificación de la elección presidencial del día de hoy, que, digamos, con toda legitimidad, por un lado, le extiende la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum. Es inobjetable su triunfo, esa opinión tengo, pero también es un hecho concreto que no se puede decir que durante la elección no pasó nada. En las sentencias de ayer y quizá en el dictamen de calificación de la elección presidencial, solo le faltó un apartado a los magistrados, que es extenderle una disculpa a López Obrador por haber dicho que pudo haber intervenido indebidamente en el proceso electoral. No tocan con un pétalo de ninguna flor
al presidente de la República cuando tuvo una actividad absolutamente, digamos, intervencionista durante el desahogo del proceso. Así que ese artículo 134 que pone esas limitantes debería de liberalizar el modelo, sí dejar la intervención libre de los servidores públicos, pero blindar el uso de recursos públicos. Y así podría citarle una serie de normas que me parece que necesitan una remozada, un ajuste. Las mismas reglas de asignación de las curules de RP necesitan una revisión para evitar lo que está pasando hoy día con esta discusión que se tiene ante la eventual asignación artificiosa de una mayoría calificada muy amplia en favor de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, sí creo que hay cosas que se deben modificar, pero que en todo caso esas modificaciones deben apuntar al fortalecimiento de las normas. No veo condiciones para hacer una reforma y veo además que de aprobarse una reforma electoral como la que ha planteado López Obrador, habrá pasos hacia atrás en el proceso de fortalecimiento de la democracia mexicana y habrá una deconstrucción, habrá una destrucción de los avances que en esa materia hemos tenido, insisto, en las últimas 3 décadas y media. Muchísimas gracias, Alejandra, por la posibilidad de participar con usted y, por supuesto, con su auditorio, y saludar con afecto a Armando Hernández. Muchas gracias, Marco, y muchísimas gracias, Armando, por compartir con nosotros esta mesa de análisis. Esperamos los espectadores de La Silla Rota se lleven un panorama mucho más claro, estoy segura que así es, sobre lo que es la reforma electoral, sobre lo que se va a votar próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que muy posiblemente después del 1 de septiembre se vote también en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche en esta mesa de análisis. Y no, recuerden, amigos de La Silla Rota, seguirnos en nuestras redes sociales y seguir en el portal de internet toda la cobertura acerca también del proceso de sobrerepresentación en el Congreso y de estas reformas, todo lo que va a pasar con ellas. No olviden seguirnos ahí para que puedan estar muy bien informados. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Armando. Un gusto. Gracias, buenas Alejandra. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.